Ahora, les había dicho que nos íbamos a focalizar en las pymes, porque claro, esta propiedad intelectual de la que hemos hablado, este 80% del valor real de las empresas y emprendimientos, es cada vez más importante para las pymes. Acaba de ser publicado hace semanas atrás un estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, precisamente analizando la relación entre empresas y propiedad intelectual, y las pymes también, específicamente las pymes. ¿Y qué encontró este estudio? De una región en donde hay países de diferentes tipos y niveles de desarrollo, de diferentes tipos y niveles de sofisticación, de diferentes tipos y niveles de inversión en investigación y desarrollo. Es una región bastante amplia, ¿no? Sin embargo, las conclusiones fueron las siguientes. Las empresas que protegen adecuadamente su propiedad intelectual, porque pueden tener pues algo por ahí, pero no realmente a la propiedad intelectual identificada y registrada. Bueno, estas empresas tienen en promedio un 29% más de ingresos que las que no tienen su propiedad intelectual adecuadamente registrada, identificada. Y pagan sueldos que son en promedio 20% superiores a las empresas que no tienen la propiedad intelectual debidamente identificada y registrada. Es decir, que hay una clarísima ventaja productiva en tener conciencia y actuar conforme en relación a la propiedad intelectual. Si estas empresas son medianas, es decir, si ya entramos en el mundo de las pymes, los ingresos son no un 29% mayores, sino un 55% mayores cuando esa empresa mediana tiene su propiedad intelectual debidamente identificada y registrada. Imagínense, pasamos del 29% en una empresa grande a 55% si es una empresa mediana. Es decir, mientras más pequeña es la empresa, más importante es que proteja adecuadamente su propiedad intelectual. Y esto es curioso porque uno suele pensar lo contrario, ¿no? Uno suele decir, bueno, pues la compañía está empezando, ya tendrá tiempo para el tema de propiedad intelectual, eso es para las empresas grandes, eso es para los que tienen más dinero. Pero resulta que los números nos dicen que es lo contrario, que es al revés. Es mientras más pequeña es la empresa, es más el aporte, es más la ayuda, es más el soporte que ofrece la propiedad intelectual para esa compañía. Y tiene sentido, porque claro, una empresa más pequeña necesita de más, ¿no? Para poder seguir adelante, para poder desarrollarse y crecer, porque recién está empezando o está en un camino de crecimiento, todavía no es una empresa grande, ¿no? Entonces las fuentes de ingresos son menores y por tanto hay que aprovechar hasta la última que tengan. Por eso es esta realidad contraria a lo que uno normalmente cree o a lo que uno escucha comentar a muchos empresarios y emprendedores, ¿no? Entonces, ojo con este tema, es mientras más pequeña la empresa, más importante la propiedad intelectual, que la tenga protegida adecuadamente. Y en el caso del Ecuador, ya ustedes lo saben, el 99% de las empresas son pymes. 99%, es el país entero prácticamente. Es decir, salvo uno que otro caso especial de empresas grandes ecuatorianas, que obviamente las hay, la inmensa mayoría de las empresas en el Ecuador no facturan más de 5 millones de dólares anuales. En ese grupo estamos casi todos. Y entonces lo que dije, lo que acabo de decir en relación a la propiedad intelectual y las pymes, no aplica a un pequeño grupo del país, no, aplica al 99% de las empresas del Ecuador, que son pymes. Y repito, es un momento interesante de esto, casi providencial el tema que escogió la OMPI para el Ecuador este año, porque estamos a las puertas del inicio de un nuevo gobierno que ha ofrecido mucho apoyo a emprendimientos, a empresas, a la actividad económica, en beneficio de todos. Y esperemos que cumpla con eso y todos estamos con mucha ilusión de que así lo hagan y listos para apoyar a que así sea, ¿no?
Entonces es un momento muy interesante el que pasa el Ecuador, que debe aprovechar al máximo esta realidad que menciono, ¿no? Y entonces el énfasis de la propiedad intelectual en el país y su importancia debe encontrarse en las pymes. Cualquier política futura de desarrollo, innovación en la materia, cualquier inversión en la materia debe estar orientada a las pymes, debe estar orientada a que las pymes aprovechen mejor su propiedad intelectual, que las pymes identifiquen y registren mejor su propiedad intelectual, porque es ahí donde está la principal economía del Ecuador, ¿no? Sin embargo, pese a todo esto, como voy ahora a dar ejemplos, las empresas y las pymes en particular aún no aprovechan, no aprovechan adecuadamente la propiedad intelectual. Esto no es ninguna sorpresa para ustedes, estoy seguro que más de uno lo ha experimentado, lo ha visto, lo ha podido vivir en su actividad económica, pero es la realidad. Pese a todas estas cifras que les doy, esto todavía no termina de calar. Y les voy a dar ejemplos que he vivido personalmente. No me lo contaron, no lo vi en una publicación. Yo personalmente lo he vivido en estos 14 años de ejercicio profesional focalizado completamente en la propiedad intelectual. Y estos son temas que han mejorado. Yo mentiría si les dijera que no han mejorado en estos 14 años. Por supuesto que han mejorado. Casi todos han mejorado. Estamos hablando de que a todo nivel yo he podido ver una mayor conciencia de este tema, un mayor trabajo en este tema. El hecho de que yo me dedique solo a eso, pues les dice que hay necesidades, ¿no? ¿Verdad? Hay actividad, pero estamos lejos aún. Ese 99% de pymes está todavía lejos de aprovechar como debe aprovechar la propiedad intelectual. Entonces, muchas empresas en Ecuador y en particular pymes no tienen la propiedad intelectual debidamente identificada, ese 80%, ¿no? Del que les hablé. Muchas empresas en Ecuador, en particular pymes, no tienen contratos de propiedad intelectual con su personal, con sus proveedores y con sus distribuidores. No lo tienen. Todas las semanas conozco un caso diferente de empresas que tienen algún problema, alguna preocupación, alguna inquietud por no tener contratos de propiedad intelectual con su personal, con sus proveedores o con sus distribuidores. Porque hoy en día la cantidad de personas que trabajan en un ámbito creativo es cada vez mayor. Cuando uno piensa en creatividad, uno piensa a veces solamente en el dibujante, en el diseñador, pero creatividad es mucho más que eso. Creatividad es cualquier actividad innovadora. Para ponerles un ejemplo y que tengan perspectiva de lo amplio que es lo que estoy diciendo. Un abogado en su ejercicio profesional de abogado hace labores creativas. Todo el tiempo. Contratos creativos, argumentos creativos, informes en derecho creativos. Entonces, un personal que aparentemente es técnico, en la práctica es una actividad jurídica creativa, en muchos casos. No siempre, obviamente, pero en muchos casos. Lo mismo se puede hablar de los administradores. El administrador, claro que ejerce una función técnica, pero también el administrador ejerce labores creativas. Entonces, cuando digo personal creativo, me refiero a un personal mucho más amplio de lo que normalmente se piensa o creemos, ¿no? Todo ese personal debe tener un contrato con la empresa, y ya vamos a explicar un poco más por qué, donde se hable de propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué más? Muchas empresas, en particular pymes, siempre en particular pymes, tengo que decirlo, no conocen cuánto vale su propiedad intelectual, no saben cuánto vale, saben que vale algo, ¿no? Pero no saben cuánto, no lo tienen identificado. Y repito, eso no, cuando digo que no saben cuánto vale, no es necesario para saber cuánto vale que se encuentre en la contabilidad de la empresa. Esa es una presunción que hacen muchos equivocada, porque no hay esa necesidad como si la hay en otro tipo de activos o de cosas, ¿no? Y muchas empresas, y este tal vez es el más, por no decir triste, el más preocupante, muchas empresas en particular, pymes, negocian la venta total o parcial de su negocio
sin considerar su propiedad intelectual, así como lo escuchan. Yo recuerdo un caso, que obviamente no voy a dar nombres, pero que me parecía increíble que esto haya ocurrido. Yo me enteré ya después, si no hubiera hecho lo imposible para que no pase, pero ya me informaron después de la venta de un negocio conocido en el país que vendió y su propiedad intelectual prácticamente la regaló. Prácticamente la regaló. ¿Por qué? Porque no la había identificado, valorado, no sabía lo que valía la propiedad intelectual. Y aquí es importante que reflexionemos que la propiedad intelectual no siempre se ve afectada por el problema que pueda tener la empresa. Y les pongo un ejemplo en este momento bastante claro, ¿no? En la pandemia. Ustedes saben que en pandemia han cerrado algunos negocios. Lo hemos presenciado todos en el país, bueno, en el mundo entero. Y en el país han cerrado negocios con marcas muy posicionadas, con marcas muy conocidas. Pues bien, esas marcas, el valor de esas marcas, no necesariamente es directamente proporcional al valor actual que la empresa pueda tener, que obviamente va a sufrir o ha sufrido un golpe durísimo con la pandemia, por eso ha cerrado el negocio, ¿no? ¿Verdad? Pero una marca bien posicionada, una marca con buena reputación, una marca con buenas ventas hasta antes de la pandemia, puede venderse en mucho dinero, pese a que la empresa haya cerrado, pese a que la empresa haya quebrado. Si esa marca está debidamente identificada, registrada, protegida, si no ha sido materia de embargo por parte de algún acreedor, esa marca puede negociarse por muchísimo dinero. Entonces, todos esos negocios que han cerrado deberían, yo no veo que lo estén haciendo la mayoría, y por eso ratifico estos temas, ¿no? Pero deberían estar negociando licenciamiento de su marca, estar negociando franquicias de su marca, estar negociando venta de su marca. ¿A quién? A empresas que tengan los recursos en este momento, que las hay, para invertir en marcas de valor, en marcas debidamente posicionadas. Porque, repito, hay negocios que han cerrado que tienen propiedad intelectual, entre los activos que mencioné obviamente están las marcas, de mucho valor. Ese mismo negocio, por ejemplo, puede ser que tenga, además de su marca, tenga recetas. Tal vez es un negocio de comida, que algunos se han visto muy golpeados por la pandemia, otros les ha ido muy bien, pero muchos no. Eh, Tal vez tenga recetas. Esas recetas seguirán teniendo valor, tendrán mucho valor, aunque la empresa haya quebrado. Las recetas no desaparecen si uno las tiene debidamente identificadas, registradas, etc. Y pueden también negociarse, licenciarse, entregarse en franquicia. Entonces yo veo todavía muchos negocios que ignoran estos temas, que no los aprovechan al máximo estos temas. Y el gran perjudicado es el empresario, el emprendedor, ¿no? El creador de la pyme, el que está, el motor de la pyme. Y obviamente también de forma indirecta sus empleados y sus colaboradores, ¿no?